Buenos días, Hare Krishna. Hoy les voy a mostrar algunas consideraciones que debemos tener cuando vamos a hacer el análisis de nuestra carta natal o el de otra persona. Quiero que se fijen por acá, esto tomando en cuenta que estás usando este programa, el Jagannath Hora. De cualquier manera puedes irte a la sección de minutos para avanzar o retroceder en el tiempo. Entonces quiero que te fijes por acá y escojas o elijas la opción de minutos. Mantengas esto así y te fijes, una vez que tienes los datos procesados en el programa, aquí en las posiciones planetarias. En el caso de esta persona que nace un 19 de febrero del 89 a las 9:15 de la mañana, según los datos que me da, estas son las posiciones. Me fijo en el ascendente, está a 20 grados en Piscis. Eso quiere decir que si yo avanzo, por ejemplo, 15 minutos hacia adelante o hacia atrás, este ascendente se va a mantener en Piscis. Perfecto. Pero si yo quiero profundizar, por ejemplo, en el estudio de su tema de pareja, tengo que cerciorarme si la hora que me está dando es segura, en el sentido de si no hay cambios mayores, sobre todo aquí en la carta Navamsha. Ahora, lo que yo voy a hacer es avanzar 5 minutos. ¿ya? Hay que recordar, esta carta Navamsha varía, el ascendente varía cada 14 minutos. Sí, cada 14, otros consideran 12 minutos, pero en el programa tú puedes revisar cada 14 minutos hay un cambio. Ahora, lo que voy a hacer es variar, voy a ir 5 minutos adelante, fíjate aquí en la hora y al mismo tiempo fíjate acá en el ascendente. Voy a avanzar 1, 2, 3, 4, 5. No ha habido variaciones. Entonces voy a volver a las 9:15 donde estaba. Ahora voy a retroceder. ¿Viste el cambio? Retrocedo un minuto y ya el ascendente en la Navamsha ha variado. Entonces aquí la lectura sobre el tema de pareja va a ser diferente, sobre todo teniendo en consideración que en la carta Rashi, por ejemplo, la persona puede tener algún tipo de dificultad en la relación conyugal. Eso debe ser certificado o apoyado por la carta Navamsha. Si por ejemplo yo lo dejo en la hora que me dice 9:15 de la mañana, en la Navamsha la persona tiene al ascendente dentro del eje Rahu y Ketu. Eso le daría un peso adicional a la dificultad en las relaciones de pareja. Pero si yo disminuyo esto, 9:14, entonces el ascendente sale del eje y se coloca en una posición más favorable, lo cual de alguna manera ayudaría a la condición del tema de pareja que se ve en la carta Rashi. Ahora, el otro punto es que como las consultas por esta época ya no son presenciales o tienes que atender a una persona que no vive en tu país o vive bastante lejos y no es presencial, entonces es un poco más difícil. Así que lo que yo hago en este caso es pedirle fotografías de las palmas de las manos y algunos datos, ¿no? Algunos datos, preguntas puntuales para saber cómo le va en el tema de pareja. Para yo determinar si nació a las 9:15 o antes. Puede ser 9:10, por ejemplo, 9:11, 12, en fin. Posiblemente la persona nació 9:13 y redondearon la hora. Eso suelen hacer las personas que están encargadas de llevar al registro estos datos. Redondean la hora 9:15 y ya hay un cambio. Así que tanto si vas a analizar tu carta como el de otra persona, antes de comprometerte o aceptar algún pago, yo te recomiendo que primero le pidas los datos a la persona y te asegures si los datos te brindan una seguridad para analizar la carta. Sobre todo si quieres profundizar o hacer estudios más puntuales, más precisos, ¿no? Usando las cartas divisionales. Aquí en este caso no es muy grave,
¿ok? No es muy grave, pero yo considero ya que al moverse el ascendente en la carta Navamsha, la lectura en el tema de pareja va a variar. Entonces yo le pido datos extras. Esa es la diferencia. Ahora, si tengo otro caso, por ejemplo, un poco más fuerte o más difícil, ahora lo van a ver. Aquí tengo otra carta, fíjense en la fecha 8 de septiembre del 86. La hora que me brindan es 4:57 de la mañana. Una vez procesados los datos, me puedo dar cuenta que aquí en las posiciones planetarias, en esta información, el ascendente está en 0 grados 28. 0 grados 28 minutos en Leo. Es decir, ese ascendente, si yo le doy una variación de 2 minutos antes, va a estar en Cáncer. Entonces eso varía. Obviamente la lectura va a ser muy diferente. Fíjense por aquí, tengo seleccionado la opción de minutos. Voy a retroceder 2 minutos y ahí está. Cambió el ascendente a Cáncer. Obviamente en la carta Navamsha también se va a dar un cambio. Este caso es de término medio, no es tan complicado hacer la corrección acá, porque hay una diferencia significativa. Tú tienes aquí en Cáncer un ascendente que solamente tiene el aspecto de Marte. Marte tiene un aspecto fuerte hacia el ascendente si está en Cáncer, el octavo aspecto de Marte. En cambio, si el ascendente estaría en Leo, estaría acompañado con el Sol y Mercurio, más el aspecto décimo de Saturno. Eso a nivel físico va a dar otra lectura. Es decir, una persona que tiene influencia a nivel biológico, físico o corporal del Sol, Mercurio y Saturno, va a ser muy diferente a alguien que en el ascendente no tiene ningún planeta, solamente este aspecto de Marte, ¿no? Aquí viendo a la persona físicamente te puede ayudar a definir el ascendente. Esa es la diferencia entre hacer una consulta a distancia y presencial, por ejemplo. Ahora, a nivel presencial hay otras técnicas también que hay que considerar y con las cuales rápidamente puedes definir el ascendente, pero a distancia es más difícil. Obviamente, conforme uno tiene práctica, va ganando experiencia, puede guiarse del prasna, que es la astrología horaria, o de ciertos nimittas o señales, ¿no? O incluso del Swara Yoga, que es otra forma para verificar este tipo de casos. Bien, aquí yo obviamente le pedí fotografías de la mano de esta persona y luego le hice algunas preguntas, pero ya con el tema de sus manos, es decir, al ver las fotografías de las manos, pude definir mejor la hora de nacimiento. Muy bien, estos son dos casos y quería mostrarles, ya que hay algunas personas que quizás no saben esto y consideran que no hay mucha diferencia si naces a la 1 o a las 2 de la tarde, o si naces a las 5, 6 y 7, no hace diferencia, pero sí hay diferencia. Así que hay que explicar, y para eso también hago este video, para explicar esto a otras personas que no toman en consideración o no saben muy bien cómo funciona esto de la carta natal. Les voy a mostrar un ejemplo de una persona que hizo una consulta y hizo el pago, ¿no? Hizo el pago anticipado, pero no tenía la seguridad de su hora de nacimiento. La persona simplemente hizo el pago y luego recién, esto fue un error mío también, no haberle avisado. Recién después del pago la persona me dice lo siguiente, me escribe lo siguiente. Fíjense acá, la fecha es esta, 18 de julio del 67, es la lectura para su mamá. Y fíjense en lo que escribió. La hora no está seguro mi abuelo. Dice que entre la 1 de la mañana y las 4 a.m. Es decir, 3 horas de diferencia es bastante. Con 3 horas de diferencia es bastante tedioso. Si yo no tengo, por ejemplo, una técnica, si no tengo experiencia, si no tengo una metodología para encontrar, y peor aún, si esa distancia, esa variación entre la 1 de la mañana y las 4 me da un margen de 3 horas. En esas 3 horas el ascendente se va a mover, se va
pasear, por decirlo así, va a variar por los diferentes grados de un signo. Va a salir de un signo, se va a ir a otro, y eso me da muchísimas posibilidades. La forma tediosa sería probar el ascendente en aproximadamente cada 5 grados, ¿no? Ir probando cada 5 grados o cada 10 grados, lo cual hace mucha más larga el análisis, la lectura. Tendrías que tomarte mucho tiempo, y cuando hay otras cosas pendientes, porque tienes trabajos que hacer, atender a la familia, en fin, tantos detalles, esto obviamente tiene un costo extra. Y aquí, por ejemplo, en el caso mío, cometí el error de no asegurarme con los datos de la persona. Eso fue un error, así que bueno, ahora se los comparto, se los muestro para que no cometan el error que yo cometí aquí. Así pues, expliquen eso antes de hacer la carta astral de alguien. Necesitan precisión, ¿sí? E incluso si la persona tiene los datos con la hora de nacimiento, muchas veces, como ya les mostré, han sido horas redondeadas. Lo más usual es que si varías 5 minutos, va a variar carta Navamsa. Si quieres ver temas de carrera o vida profesional, analiza la carta de Samsha. El ascendente aquí cambia cada 12 minutos, pero hay veces justamente cambias un minuto y ya varió el ascendente. Disminuyes un minuto, varió el ascendente. Así que consideren siempre esto. No se comprometan hasta no estar seguros de que los datos que tienen no varían cuando. Es decir, los datos son seguros porque si tú varías en los minutos, hacia adelante o hacia atrás, no hay cambios importantes. Puede haber cambios en cartas divisionales más elevadas o más finas, como la divisional 24, por ejemplo, ¿sí? Pero al menos en la carta Navamsa y en la carta Dasamsa, si quieres ver el tema de profesión, no hay cambios mayores o no hay cambios en absoluto. Una vez que tienes esa seguridad de los datos, puedes comprometerte a recibir el pago para analizar la carta astral de esa persona. De lo contrario, vas a tener que hacer una rectificación, lo cual te lleva más tiempo y obviamente tiene un costo extra. Entonces, esto es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Hare Krishna.